complicaciones crónicas. ¿Qué es lo que el paciente ya trae que va a estar haciendo que se pueda complicar? Son desórdenes en la microvasculatura, en el sistema cardiovascular, en los ojos, en los riñones y en los nervios. Y acá hay una lista de qué es lo que puede afectar, más o menos a qué nivel. En el sistema vascular, la más importante va a ser la aterosclerosis, que también puede ser enfermedad de los vasos sanguíneos grandes o la microangiopatía, ¿verdad? En los riñones, que ya dijimos que los riñones son una parte que se afecta bastante cuando hay diabetes. ¿Por qué? Porque todo eso es inflamación. Hormonas que se están liberando todo el tiempo, que están en el cuerpo, y entonces, quien lo capta muchas veces es el riñón. Por eso es que hay tanta falla renal en pacientes que tienen diabetes, ¿verdad? En el sistema nervioso, son muchos pacientes que sienten como hormigueo en sus extremidades, puede ser en piernas, puede ser en brazos, pero es porque la microvasculatura está tan afectada que ellos ya no son capaces de normalmente sentir lo que uno debería sentir, ¿verdad? Como la normalidad, para ellos está aumentada, para ellos está disminuida, se siente adormecimiento, se siente como si no lo tuviera. Por eso es que da mucho en las extremidades y es de que ya no llega a la sangre. ¿Por qué? Porque está demasiado desconectado. Afecta la microvasculatura, ya no pasa la sangre y entonces empieza todo esto de la gangrena, el pie diabético. Por eso es que es tan como conocido el pie diabético, ¿verdad? En los ojos, la más normal es la retinopatía, pero también hay formación de cataratas, glaucoma, en cuanto a la piel. En cuanto a la boca, que es donde nosotros, digamos, podríamos estar evaluando gingivitis, tienen más propensión a la gingivitis, caries dental más profunda y que aparezcan con mayor frecuencia. Aparte de la enfermedad periodontal y pérdida de la altura del hueso. Entonces, por eso es que un paciente que tiene diabetes, cuando uno le queremos poner un implante, uno tiene que realmente pensar porque el paciente va a perder el nivel de hueso. Eso va a quedar expuesto, entonces tiene muchos problemas. En cuanto al embarazo también, mucha pérdida. Aparte que los bebés nacen más grandes porque la hormona de crecimiento es igual a la hormona de insulina. Entonces, cuando hay mucha insulina en nuestro cuerpo, vamos a ver en un momento que también hay resistencia a la insulina, quiere decir que nuestro cuerpo tiene que crear más insulina porque los receptores no la están captando. Entonces, el bebé lo confunde con hormona de crecimiento. Entonces, el bebé empieza a crecer más. Entonces, los bebés son mucho más grandes de lo que deberían ser porque hay mucha insulina en nuestro cuerpo. Enfermedad de los vasos sanguíneos grandes, que es la aterosclerosis, que es lo más normal, ¿verdad? Y presión arterial alta. Por eso es que cuando un paciente dice soy diabético, muchas veces los vamos a mandar también a evaluar su presión arterial, ¿sí? Y no les vas a atender muchas veces, yo si no, es que yo no tengo presión arterial alta, pero están muy relacionados. Cuando ya hay una enfermedad sistémica, que aparezca la otra, pues ya no es tan complicado porque hay daño a la vasculatura. En cuanto a la enfermedad de vasos sanguíneos pequeños, una microangiopatía, entonces es más de lo de los ojos que se ven afectados y que hay una susceptibilidad aumentada a la infección. Por eso es que cuando tenemos un paciente que ya nos dijo que es diabético, nosotros tenemos que hacer profilaxis, como antibioterapia profiláctica, para que no vayamos a tener algún problema con la infección. Y todavía sí puede suceder, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque esta es una extremidad, ese es un pie. Entonces, todo tiene vasos tan chiquititos, que necesitan que llegue hasta ahí. Pero, es lo que les digo, que muchas veces vemos afectado el pie diabético porque ya no llega hasta ahí, o está inflamada esa parte y no logra pasarla. Entonces, se van perdiendo las extremidades. ¿Cuáles son los factores predisponentes en la diabetes tipo 1? Son factores genéticos. Ahora pues ya no se conoce diabetes como tipo 1 con el número romano, sino que se cambió la clasificación y solo pueden ser números normales, ¿verdad?
de esa forma. Se clasifican como diabetes mellitus tipo 1, pero con números normales. En la parte genética sí va a afectar, porque la diabetes tipo 1 lo que tiene es que su cuerpo está autoatacando las células beta, que son las que van a funcionar con la insulina. Entonces, el cuerpo no es capaz de generarla, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Todos los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 1 van a necesitar una insulina inyectada en el cuerpo. Pero ustedes en su consultorio no tienen insulina. ¿Por qué? Porque cada paciente, dependiendo de la alteración que tenga, el peso y cómo es que normalmente maneje su glucosa, va a necesitar cierta cantidad de insulina. Pero eso no lo pueden saber ustedes solo con una evaluación a su paciente, ¿verdad? ¿Cuántas de insulina? Si imagínense que tuvieran que tener toda la insulina que los pacientes necesitaran por alguna emergencia, es muy difícil. Ustedes no manejan la insulina, ¿sí? Eso ya es a nivel hospitalario, incluso cuando llegan los bomberos, pero realmente ustedes no tienen que tener el conocimiento de cuánto utiliza su paciente. Pero estos pacientes pues, sí van a necesitar insulina, entonces la ayuda que pueden darles ustedes realmente no es mucha más que cuando ya empiezan sin respirar, que ya pierden la conciencia y ustedes ven que ya tienen pulso, entonces pueden iniciar el protocolo de RCP, pero de ahí no pueden tener insulina. En cuanto a los ambientales, la dieta que nosotros ahora tenemos puede llegar a afectar, pero las toxinas también, y se ha estudiado mucho en cuanto a los virus. Los virus de paperas, rubiolas o los coxsackievirus han demostrado que son los que pueden iniciar esta respuesta inmune que empieza a atacar al propio cuerpo. Y por enfermedad común, el cuerpo solito se está atacando, pero sin nada de que, porque algún virus le dio, ¿verdad? En cuanto a la diabetes tipo 2, hay una parte genética que es menos, pero por lo general sí se pregunta si su mamá es diabética, si sus hermanas son diabéticas, y más o menos lo importante es la línea materna que se lleve, ¿sí? La línea paterna pues, puede tener alguna importancia, pero la que está más relacionada es la línea materna. Si mi mamá tiene diabetes y su mamá tenía diabetes, hay cierta predisposición genética, pero no quiere decir que ustedes también vayan a desarrollar. Quiere decir que ustedes tienen que poner más esfuerzo en mantener una vida saludable para que esto no ocurra. La secreción de insulina, así como la resistencia a la insulina. Dijimos que puede ser porque no se está formando suficiente insulina o porque la insulina está todo el tiempo afuera, pero los receptores no son capaces de captarla, entonces no hay una disminución a la glucosa, ¿sí? La obesidad es un predisponente a que haya diabetes y pues hay hormonas y citoquinas derivadas de los adipocitos, que antes se creía que los adipocitos eran solo una reserva de grasa que estaba ahí y que los adipocitos mágicos eran muy buenos en cierta cantidad, ¿verdad? Pero ahora se sabe que mientras más adipocitos hay, estos liberan ciertas hormonas que también van a ir a alterar la recepción de la insulina. Entonces la diabetes es algo que realmente se estudia un montón porque hay diferentes cosas que la pueden causar, diferentes cosas que la pueden alterar y ahora incluso está muy relacionado con el síndrome metabólico. Pero vamos a hablar ahorita sobre la clasificación de la prediabetes. Esta sí nosotros la podemos ver en la clínica y va a ser una glucosa en ayunas de 100 a 125 miligramos por decilitro en ayunas, una glucosa postprandial de 140 a 199 si la tomamos 2 horas después de que el paciente comió, o una hemoglobina glicosilada de 5.7 a 6.4. Entonces, cuando nosotros estamos en la clínica, es bien fácil que el paciente diga, bueno, yo soy diabético, tomamos alguna y vemos cómo están los resultados. Pero cuando el paciente no sabe que es diabético, muchas veces nosotros vemos, tiene obesidad, el paciente le cuesta mucho respirar, o es un paciente mayor de 40 años, ya decimos, bueno, tomémosle la glucosa, ¿verdad? Tenemos a Patti,
Entonces llamamos a Patti, le decimos, Patti, por favor, una prueba de glucosa. Tenemos la ventaja de que siempre se toma la presión arterial. Entonces, a veces también que tengan la presión arterial muy alterada, hace que digamos, bueno, tomemos de una glucosa. Pero recientemente el doctor Varela estaba haciendo un estudio con unos estudiantes que no sé quiénes son, pero empezaron a tomar glucosa en pacientes más jóvenes, en pacientes de alrededor de 25 años en adelante que no sabían que tenían diabetes, y muchos de ellos salieron en valores que ya mostraban diabetes, ¿verdad? Pero la prediabetes todavía es prevenible. Todavía podemos decir, bueno, con una glucosa post de 200, todavía podemos decir, utilicemos antibioterapia profiláctica 1 hora antes del procedimiento y le dejamos para después, dependiendo de cómo esté la pieza, ¿verdad? Pero cuando ya la diabetes, ya sabemos que el diabético se descontrola más seguido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a decir este paciente es diabético o tiene prediabetes? La prediabetes ya la vimos, pero cuando ya decimos este paciente es diabético y no estaba diagnosticado, es porque una toma casual, que es como las que hacemos en la clínica, una toma casual da arriba de 200, o arriba o igual a 200, y tiene algunos síntomas: poliuria, polipsia, pérdida de peso. Eso ya les va a indicar que es diabético. Con una glucosa en ayunas arriba de 126 o arriba de 126, es un paciente diabético, ¿sí? Y glucosa 2 horas postprandial arriba de 200 o 2200 también les puede indicar que es un paciente diabético. Entonces, lo que proponemos es mandarlos con su médico para que su médico pueda evaluarlos, controlarlos y ya que nosotros los podamos hacer. En las ayunas tiene que estar ciertas horas, o sea, 8 horas. La mejor forma de tomarlo, el mejor momento es a las 2 horas de que comió. Pero si el paciente vino y comió eso pan dulce con café, eso es que altera mucho, ¿verdad? Tiene que ser una comida normal y a las 2 horas. Pero cuando están acá, realmente no tenemos forma de saber qué desayunaron ni no, ¿verdad? Entonces se toma como una toma casual de nivel mayor a 200. Vamos a tomar en cuenta la edad de la aparición de la enfermedad, que ahora pues puede aparecer a cualquier edad. Yo tengo amigos de 30 años que ya están tomando medicamentos para hipertensión, para diabetes, para colesterol, triglicéridos. Realmente, si pasa antes de que cumplan los 40, ¿verdad? Que no es lo normal y que no debería ser lo normal, se puede prevenir, sí. Pero, pues hay muchas personas que no, entonces también hay que tomarlo en cuenta. La diabetes esta tenemos que también saber por medio de nuestro cuestionario si el paciente depende de la insulina o no depende de la insulina. Solo para saberlo, Cuando se refiere que cosas de ayunas, obviamente se antes de desayunar, pero ¿cuántas horas tiene que pasar de la cena del día anterior a hacerse la prueba? Para que sea como un parámetro. Si lo haces en un laboratorio, te van a pedir que no sean más de 12, que no sean más de 12. Pero, ya te digo nuevamente, aquí en la clínica te topas con pacientes que, pues es que su última comida fue ayer a las 5 de la tarde y lo estás atendiendo a las 9 de la mañana. Entonces, si quisieras para un laboratorio, no tienes que pasarte de las 12 horas. Pero en la realidad, vas a tomar la muestra y no se sabe cuánto tiempo pasa. Entonces, en la diabetes mellitus tipo 1, la predominancia es genética hereditaria. Y ya les digo que ahí van a tener su cuerpo que está atacando a las células B, ¿verdad? El 90-95% de los anticuerpos implicados en la detección de la célula beta del páncreas. De la cantidad total de personas que presentan diabetes, solamente el 5 al 10% van a presentar este tipo. Por lo general se da entre 10 a 14 años, pero como la dieta tiene mucho que ver, yo he visto bebés naciendo o niños de 2 años ya siendo diagnosticados con diabetes mellitus tipo 1. Es más como la diabetes
futuro. Y el riesgo es una situación de diabetes. Cuando tienen un paciente que tiene diabetes mellitus tipo 1, por lo general ellos tienen su reserva de insulina con ellos, porque saben que en cualquier momento les puede ocurrir. Entonces, es importante que nosotros hagamos este cuestionamiento, porque si llega a ocurrir una emergencia con un paciente que tiene diabetes mellitus tipo 1, sí podemos ayudarlo con sus propias cosas, ¿verdad? Ellos ya saben cuánto utilizan, para qué emergencias, entonces de repente lo estamos atendiendo y empieza como a perder el conocimiento, si su insulina sí les funciona, ¿verdad? En cuanto a la diabetes tipo 2, es más frecuente en adultos, pero está aumentando en grupos jóvenes, que es lo que les digo, que antes era más en pacientes de 40 años en adelante, pero ahora 20 años y ya muchos ya padecen diabetes. El 95% de las personas diabéticas en Estados Unidos presentan este tipo porque es más común, porque es por dieta, gran obesidad, como diferentes factores pueden causarlo, ¿verdad? Y la mayoría de pacientes no requieren insulina, pero sí hay una gran cantidad que los medicamentos pues ya no le hacen. Son diabéticos desde hace tanto que pues, los medicamentos ya no le hacen y sí necesitan la insulina. Siempre los receptores, o no hay suficiente cantidad, o ya los receptores que están en el tejido no son capaces de hacerlo. Sí hay forma de revertirlo, pero es bien extremo porque ya no pueden comer carbohidratos, nada de glucosa, para que el cuerpo vuelva a tener esa funcionalidad. Y ese tiempo más o menos son 6 meses. Entonces, solo alguien que realmente tenga como el deseo de cambiar esa parte de su cuerpo lo logra hacer. Pero realmente es bien difícil cuando la comida rápida está ahí tan cerca, un pastelito, y este tiene que ser realmente sin nada de carbohidratos, ni azúcar extra, o sea, casi que solamente vegetales, proteína, ¿verdad? Que se puede lograr. Entonces, es bien difícil. En cuanto a la diabetes gestacional, durante el embarazo hacen muchas pruebas para ver si el bebé no tiene ya diabetes. Entonces, la primera es como la prueba de tolerancia de la glucosa, que es una prueba en donde les dan un vaso de azúcar con agua y uno lo tiene que tomar. Y entonces, un resultado normal en eso va a indicar que el bebé tiene tendencia a la diabetes. Entonces, se puede, cuando ya termina el proceso de embarazo, ya no tienen nada más, las embarazadas ya no tienen esta diabetes, entonces hay que empezar a hacer estudios al bebé, porque puede ser que sea la respuesta de lo que el bebé está expresando en la mamá, ¿verdad? Siempre va a aumentar el riesgo de enfermedad perinatal y muerte, y pues el 18% de los embarazos se van a sacar. Entonces, no aparece en el primer trimestre del embarazo, sino aparece en el segundo y el tercero, cuando ya el bebé ya está más como ya formado y está haciendo sus propias funciones. En el primero se está formando, entonces no va a aparecer en el primero, es más en el segundo y en el tercero. Y además también va a estar la intolerancia a la glucosa o la intolerancia a la glucosa. Hay unos que es conocido como la prediabetes, pero ahora no se conoce como prediabetes, sino como esto, intolerancia a la glucosa o intolerancia a la glucosa en harinas, que son lo mismo que dijimos anteriormente, pero es un 10 a 15% de la población que lo padece sin saberlo, sin estar diagnosticado. Es yo voy normal y de repente ahorita decido hacerle una prueba de glucosa a alguno de ustedes y pues sale más arriba de los valores, ¿verdad? Puede estar en prediabetes. También es difícil porque hay periodos intermedios entre la normalidad y la diabetes, ¿verdad? Entonces, la dieta afecta un montón. ¿Qué tanto estamos comiendo que sea saludable o que no sea saludable y esté lleno de azúcar? Tiene un alto riesgo de progreso a la diabetes tipo 2, pero no quiere decir que todos avancen, ¿verdad? Si hay un cambio en la dieta, en el ejercicio, en las horas de sueño, que estén descansando realmente, pueden evitar que se pase a la diabetes tipo 2. Y los valores pues son los mismos, ¿verdad? Esto es lo que les mencionaba, que hay mucha relación con el síndrome metabólico. Se van a tomar ciertas partes, pero que tenga la glucosa aumentada va a ser muchísimo más. Entonces,
En el síndrome metabólico van a tomar en cuenta cuál es el ancho de la cintura de las personas. Entonces aquí dice mayor a 40 pulgadas en hombres y mayor a 35 en mujeres. Pero cuando una persona tiene diabetes, tiene un poquito más de sobrepeso, entonces va a haber alteración y entonces la mayoría va a presentar síndrome metabólico. Entonces aquí se evalúa también los triglicéridos, y se tiene que hacer estudios también de la hemoglobina glicosilar, que es la que nos va a dar información sobre cómo está actuando nuestro cuerpo en los meses anteriores, que más o menos va a darnos historia de los últimos 3 meses. ¿Por qué nos debería importar a nosotros? Porque los pacientes con diabetes van a presentar serostomía, están más propensos a la infección, tienen pobre cicatrización. Entonces, si ya sabemos, bueno, es más difícil atender a un paciente con serostomía, no sé si han atendido alguno, pero todo lo que ha pegado es terrible, pero igual se puede. Como no hay obligación, las restauraciones tienden a filtrar un poquito más, entonces tienen que tener manos cuidados para que no vaya a tener problemas. En cuanto a la infección, tienen que ser procedimientos que no alteren tanto como los tejidos del paciente. Entonces, hasta una limpieza puede tener chance a que mejor den antibiótico profiláctico para que el paciente no se vea afectado. Pobre cicatrización, alta incidencia y severidad de caries. Siempre los pacientes van a estar un poquito más descontrolados. Y ellos dicen, es que yo voy al dentista, es que yo me hago mis restauraciones, yo sigo cada 6 meses, pero es que ya tienen una predisposición a que se complique. Candidiasis, gingivitis, enfermedad periodontal, absceso periapical y también van a presentar síndrome de boca ardiente, que va a ser por la alteración de que no hay saliva, todo les rosa, entonces hay alteración, ¿verdad? Esta es una foto que tengo en el hospital, pero todavía pandemia, todos tenemos la mascarilla, mi familia bien quién no. No. Y bueno, este es un paciente sano, pero en el hospital ponemos unos arcos de Erich cuando se fractura la mandíbula. Entonces, ¿qué hace esto? Mucha inflamación. La mala higiene también puede llevar a la inflamación. Pero cuando un paciente ya tiene una enfermedad de base, es todavía peor, ¿verdad? Esta es una complicación de un paciente con piezas dentales que tenía que extraerse, pero muchas veces los pacientes son difíciles y dicen que no quieren extraerse las piezas y entonces terminan con un absceso que está tan metido que ya hay que hacer una cervicotomía y ustedes ven que el pus se mete alrededor de todos los músculos, ¿sí? Eso no es fácil de tratar, pero es un paciente que está descontrolado, ¿sí? Glicemias de 500, glicemias de 600, glicemias que ya no se pueden controlar porque el aparatito les dice ya no da para más, ¿verdad? Entonces son pacientes que normalmente no se controlan y pueden terminar en una complicación de estas. Caries. ¿Qué cosa? El paciente Él sí sobrevivió. Sí sobrevivió. Pero, o sea, ahí no se ve tanto. Si tiene sobrepeso, es hipertenso, es diabético, pero así, muy diabético. Entonces, ellos son un dulce andante. Ellos sí, de verdad, no se cuidan ni un poco. Y eran 2 restos radiculares los que les tomaron. Pero es que es una infección que sí puede complicarse, ¿verdad? Obviamente que ustedes ven una infección ya más abajo del área del cuello y ya dicen, no soy yo el que lo tiene que atender, ¿verdad? Esto ya es a nivel hospitalario. Pero mucha tendencia a la caries. Entonces, ellos no se cuidan, hay enfermedad periodontal, extrusión de piezas, y ustedes dirán, pero ¿por qué no se las ha quitado? Dice, mira que hasta está la raíz ahí afuera. Son piezas que ya se mueven solitas, o sea. Pero los pacientes tienen como la cosa de, no, yo no quiero perder piezas, pero hay cosas que ya no se pueden salvar, pero es por el progreso de la enfermedad. Tal vez ellos en algún momento sí fueron al dentista, pero no se quieren sacar las piezas, no quieren hacer nada, entonces es bien complicado. Para evitarles el más dedo, les voy a enseñar mi pregunta.
té. No. Se llama Toshi. ¿Cómo? Se llama Toshi. Ahí está vecina. Para quitarles la otra imagen de la cara. Bueno, ahora, manifestaciones clínicas. La hiperglicemia va a depender de la severidad. Ya les dije que eso inicia de una forma, pero más o menos toma 48 horas para que se llegue a complicar al nivel en el que ya no se puede tratar, ¿verdad? Son pacientes que no están diagnosticados o que no siguen su tratamiento con regularidad. Y durante su examinación van a tener controles altos de la glucosa, van a presentar obesidad y por lo general mayores de 40 años. Pérdida de peso, fatiga, dolor de cabeza, visión borrosa, dolor abdominal, náusea, vómito, disnea. Estos pacientes de repente como que ya no están con ustedes, o sea, ustedes les hablan y los pacientes ya no les contestan porque tienen como un estupor mental que ya no los deja pensar, ¿verdad? Tienen tantas cosas, tienen náusea, pero es terrible. Pero lo va a caracterizar un color rojo brillante en el rostro, ¿sí? Que eso va a demostrar que tiene deshidratación, que está pasando por el calor, así es como el cuerpo lo va a demostrar. Va a tener respiraciones rápidas y profundas y va a tener como un olor afectado suave, con su frecuencia cardíaca aumentada, que es la hiperglicemia. Ahora en la hipoglicemia, el paciente está llegando cansado de correr, entonces empieza a sentir náusea, pero también tiene sensación de hambre. Tiene alteraciones en la conducta, empieza a portarse como si estuviera borracho. Eso va a ir poco a poco aumentando y como presentándose peor, ¿verdad? Puede continuar con sudoración, piel fría y húmeda, que es como el contraste de la hiperglicemia. La hiperglicemia dijimos que es rojo con calor, ¿verdad? Pero en la hipoglicemia el paciente va a tener una piel fría y húmeda. Va a tener taquicardia, aumento de la ansiedad, inclusive agresividad, y luego va a llegar el momento de inconsciencia. Puede llegar a tener convulsiones e impotencia. ¿Qué podemos hacer? Entonces, al paciente de hipoglicemia sí podemos ayudarlo con cosas que nosotros tenemos. Por eso es que en el EPS se les piden dulces, pero no un dulce de menta, que es lo que nos lleva muchas veces dulce de menta con chocolate. El paciente no va a llegar hasta la parte del chocolate después. Se les pide que sean dulces de miel. Lo más dulces de ustedes, los de piñata también son buenos, ¿verdad? Pero no los dulces de que se miran bien sofisticados y todo, porque necesitamos algo rápido, algo que sea azúcar pura, ¿verdad? Entonces, al notar el cambio de conducta, hay que interrumpir el tratamiento. No hay forma de decir, ay, pero ya casi estaba terminando de dibujar la pieza. No, ahí se detienen y ustedes jamás van a administrar insulina. Van a darle carbohidratos por día oral. Si el paciente está a punto de perder la conciencia, pues no le van a poner líquido, ¿verdad? Porque se va a ahogar. Pero si todavía está consciente, le pueden dar Coca-Cola, dulces, algo que sea como muy azucarado. Tenerlo en observación durante 30 minutos antes de despedirlo, porque ya no lo van a atender después de que le empiece a dar ese su ataque, ¿verdad? En caso de inconsciencia, van a colocar suero dextrosado. Aquí ya lo confundí, pero era 5%, al 5% por vía endovenosa. Y esa es la razón por la que ustedes también aprenden a hacer la práctica, que ya les va a tocar. La práctica de crisis lo van a hacer ustedes para que logren ver cómo se pone. Pero a veces uno está tan nervioso que no puede encontrar la vena en donde quiere ponerlo. Entonces, en ese caso, van a mojar una gasa con este suero, que también se los piden en el EPS, esperando que no lo utilicen, pero que lo tienen que tener disponible, ¿verdad? Entonces, mojan este suero, le amarran una hilo dental, para que ustedes lo coloquen debajo de la lengua y entonces como ahí puedan empezar como a absorberlo un poco, ¿verdad? En caso de inconsciencia y que en serio no encuentran dónde está, que es lo que les puede ayudar en un paciente con hipoglicemia, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar esta parte de la diabetes y ¿cuántos tengo la lista de asistencia?
Ah.